Ahora vamos a las escrituras para dar las 7 palabras. Jesús, el maravilloso don de Dios, el regalo divino, porque escrito está que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo de Dios Padre fue su Hijo amado, Jesús, el Salvador del mundo, Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, tenemos aquí que el Señor, después que ni siquiera le hicieron justo juicio, sino que todo lo hicieron de madrugada, porque la gente, no querían que la gente, la multitud se dieran cuenta de lo que estaba haciendo Poncio Pilatos con los gobernantes romanos, pero también el Sanedrín, el gobierno religioso de los judíos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos no le recibieron, pero a todos los que le hemos recibido, nos dio el derecho, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como tal, estaba colgado en la cruz, en el Gólgota. Exactamente, ¿quién? El Mesías, el hermano mayor de la familia, porque ahora nosotros también se nos dio el derecho de ser así hijos de Dios. Amén. Pero Él fue el que existía como unigénito, porque de esa manera estaba escrito que Dios el Padre había dicho a su Hijo: siéntate a mi diestra. Cristo, cuando cumple la tarea bendita de hacer la faena de salvarnos, entonces Él ya estaba destinado para sentarse a la diestra del Padre como abogado a favor nuestro. Entonces es el hermano mayor de la familia, el Mesías, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces Él es el que habla 7 veces, que se le llaman 7 palabras, pero son 7 veces que el Señor habló. La primera de ellas está en el capítulo 23 de San Lucas, el versículo número 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartiendo vestidos, echando suerte. Bendito sea el Señor. ¡Qué tremendo! Alguien que no tenía culpas, alguien que merecía un trato como ningún otro, porque no hay otro nombre que se le asemeje al Señor. Él mismo, cuando está pendiente de la cruz, la primera vez que habla es con estas expresiones, viendo a los que le escupían y le echaban gritos y le lastimaban con látigos, que le trataron cruelmente. Él da esa expresión. Volvemos a repetir el texto. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Olvidamos por un momento lo que nos dice que debemos hacer.
Él nos dijo que deberíamos aprender a perdonar. Una vez estaba hablando de perdón y Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le corrige: no digo 7, sino 70 veces 7. El Señor hablaba de que teníamos que aprender a perdonar cuando andaba todavía con vida, enseñándonos la palabra a sus discípulos, que eran 82. Apartó 12 para que fueran apóstoles, pero a los otros 70 discípulos los mandó de 2 en 2. Pues él siempre les enseñó a todos que deberían aprender a perdonar. Y cuando Pedro le dice: ay, Señor, tengo que perdonar 7 veces. No, Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. Cristo habló de perdón, pero no nomás habló de ello, sino que nos dio el ejemplo cuando está colgado en un madero, siendo maltratado, tiraban escupitinas sobre él. Era una crueldad la que el hombre estaba haciendo, la humanidad estaba haciendo contra el Señor de los señores, contra la persona más digna que ha pisado la tierra, más santa que ha pisado la tierra, porque no tiene comparación, pues Él es superior a Melquisedec, es superior a los ángeles, porque a ninguno de los ángeles dijo Dios: tú eres mi hijo y siéntate a mi diestra. Él es superior a todos, a los ángeles, al ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen, que es un ángel especial, a los ángeles que Dios envía para darnos cobertura y protección en ocasiones, al mismo comandante de los ejércitos de Jehová, que se llama Miguel el Gran Príncipe. Él es el comandante de los ejércitos del Señor, de Jehová, porque cuando Gabriel no podía pasar para darle la respuesta al profeta Daniel, él mismo clamó por auxilio y vino Miguel a ayudarlo y abrió camino y pudo pasar Gabriel, porque Gabriel es un ángel mensajero de paz y Miguel es el comandante guerrero de los ejércitos de Jehová para defender y traer juicios. Bendito sea el Señor. Entonces, mira el ejemplo que está dándonos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso. Para que aprendamos pues lo que Él nos dijo, que aprendamos a perdonar cuando nos ofenden y a pedir perdón cuando ofendemos, y cuando ofendemos a Dios, a Él pedirle perdón también. Y nosotros no culpar a Dios de los desastres que suceden. Hasta de eso tenemos que pedirle perdón y decir: discúlpame que te echo la culpa de tragedias. Y resulta que Él no provoca tragedias. No, Él está para ayudarnos cuando clamamos en medio de las tragedias. Entonces damos gloria a Dios, porque al fin de cuentas todo es para bien. Entonces lo que hemos de ver, la siguiente hoja. Tú la vas a usar. Aquí. Tenemos la número 2. Esta está en el capítulo 27. 23, capítulo 23. Sí, pero acá tenemos San Mateo. Quiero leer esto. San Mateo 27, 38.
Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y léeme el de 23 ahí, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allá es cuando consume y acá es cuando sucede. Entonces, está crucificado el Señor, ya ha pedido perdón por todos los que le están haciendo daño, y ahora la segunda vez que habla es esta. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto indica que no como decimos acá nosotros en la tradición, el bueno estaba a la derecha y el malo a la izquierda. Los dos eran malos. No que el bueno y el malo. Los dos eran malos. Lo que pasa es que uno de ellos lo aceptó allí. Lo reconoció. Bendito sea el Señor. Ese que estaba a la derecha reprendió un poquito cuando el otro comenzó a renegar. Y hasta decía, si eres hijo de Dios, a ver, bájate de la cruz y aliviánanos también a nosotros. Pero entonces el otro le dijo, cálmate, hombre. Tú sabes que tú y yo estamos pagando lo que merecemos. Pero este que está en medio, este no merece estar aquí. Él es la persona más honesta, más buena que hemos tenido en el mundo. Gloria al Señor, él lo reconoció. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo reconoce, lo acepta. Y el Señor le responde con esto. Allí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que en alguno de los ladrones hubo, o más bien aprovechó, uno de ellos aprovechó la oportunidad que la había de haber podido tener los dos. Pero el que reconoce y se humilla y pide perdón, Dios lo salva, sea quien sea. El otro también pudo haberse salvado, pero no, se puso a renegar y a ofender y a criticar y a juzgar como mala persona, como inepto. Jesús, no que eras muy poderoso, a ver, está en un prejuicio dañero. Los dos habían podido salvarse, pero ¿quién fue salvo? El que se humilló y lo reconoció. Esto indica que no importa el hombre hasta dónde ha sucumbido, pero que llegue esta palabra del Señor y aquella persona reciba, acepte a Cristo y reconozca que el Señor es perfecto, que Él es justo y que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Dios lo alcanza a liberar, salvándolo también. Bendito sea el Señor. 3. A la siguiente. Siguiente. Esa es la tercera. Ahora vamos con la tercera palabra. En esta vemos un acontecimiento maravilloso. Esa está en el capítulo 19 de San Juan. El texto número 26. San Juan 19:26. 19:26, para que vayan anotando dónde está cada palabra y después ya las tengan. 26 y 27. 26 y 27, San Juan 19. Vamos a leer. Esta palabra es: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bendito sea el Señor. La humanidad de Cristo Jesús nuestro Señor queda manifestada en que Él tomó nuestra naturaleza, la segunda persona de la Trinidad, tomó nuestra naturaleza. Por eso dice, y aquel verbo se hizo carne. En otras palabras, la expresión de Dios no nomás se personificó, sino que se hizo como uno de nosotros, ser humano. Así también nosotros somos tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos cuerpo, pero somos almas. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor Jesús en su humanidad, aleluya, porque Él nunca cometió pecado. Sin embargo, el dejarse crucificar se hizo pecado por nosotros. No que pecó, se hizo pecado porque estaba escrito que a los malditos es a los que llevaban para crucificarles. Entonces, en esa manera se hizo pecado por nosotros, admitiendo ir a donde iban los peores transgresores. Y en esta ocasión el Señor toma el lugar de uno que soltaron, que se llamó Barrabás. Eran tres, ya estaban designados los tres ladrones, pero al última los judíos pidieron que soltaran a uno de los más perversos para que pusieran a Jesús. Entonces fue cuando Pilato no hallaba qué hacer y por fin se lavó las manos y dijo: allá ustedes. Pero entonces es cuando sucede este acontecimiento de que él, aún estando ahí en el madero, no descuidó a María, porque le dijo mujer, porque ya para entonces de esa naturaleza espiritual fue madre de Jesús, pero Jesús creció y predicó y resucitó. Él no se quedó niño. Por allá en el estado de Zacatecas hay uno que le llaman Diosito cuando estaba chiquito. Y no, Diosito, el que nació fue el Hijo de Dios. Se llamó Jesús, que quiere decir el Salvador del mundo. Entonces, lo que sucede es que él creció y predicó y venció la muerte. Pero aún estando ahí, él tuvo cuidado de aquella dama por la cual él nació. Porque él nació simiente de la mujer, no es simiente de varón, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Y ahora lo que está diciéndoles: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, el más chico de los apóstoles, le dijo: he ahí tu madre. Al discípulo le dijo: hijo, he ahí tu madre. Quiere decir que el Señor la encargó con él, porque ella siempre estaba con los 12, andaba con ellos por allá, donde quiera. Entonces él se encargó de ella desde entonces. Lo maravilloso en esto es que entonces debemos recordar en esto de la tercera palabra, de que el Señor tiene cuidado, como nosotros debemos tener cuidado de nuestros padres, debemos tener cuidado de los nuestros, en buscar siempre la protección de los demás, como lo hizo el Señor. Bendito el Señor. Así que la expresión es: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Bendito el Señor. Entonces tenemos la cuarta palabra.
Esta palabra está en el capítulo 27 de San Mateo, versículo número 46. Búsquenlo por ahí, San Mateo 27, 46. Entonces ahí va la expresión. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que vemos aquí, y también yo me he preguntado, ¿por qué Dios abandonó a su Hijo? Cuando la gente oyó a Jesús diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, pensaron que decía, oh, yo creo que está invocando a Elías o alguno de los profetas. Pero no. ¿Por qué el Padre abandonó al Hijo en esas circunstancias? Escuchen esto. Porque el Padre vio tan trágico, tan horrible la situación, que por un momento voltea el rostro, Papito Dios, en las alturas, voltea el rostro como no queriendo ver hasta dónde llegaba la humanidad a la maldad tan cruel, tanto de los religiosos como del mismo gobierno impío romano. Una cosa fea que hasta el Padre por un momento no quiso ver, y como el Hijo está tan relacionado con el Padre, que él sintió que por ese momento no lo estaba contemplando, y por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? Sintió la soledad porque la mirada del Señor, del Padre, por un momento dejó de contemplarlo, por ver la maldad, cómo arrojaban con él con crueldad todas esas cosas feas, escupitinas y blasfemias, y horriblemente. Por eso Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tremendo! Ni el Padre quiso contemplar por un momento esa actitud horrible. Entonces, Tengo sed, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. yo siempre me pregunté esta cosa. El dueño de las fuentes, el que le estableció cascadas y ríos y manantiales hermosos, el creador de todo, llegó a tener sed. Algunos dicen, sí, pero era nomás sed espiritual. Pues era de las dos, porque lo habían agotado tanto que estaba deshidratándose. Entonces, sed humana, por eso le arrimaron una esponja para tocar sus labios, humedecerle, porque era lógico que la deshidratación le estaba ya llegando en un punto terminal. Entonces dijo, sed tengo sed, pero también tenía sed de que todos los que hasta esta fecha en que estamos, un día pudiéramos decir, mi alma tiene sed de ti, Señor, porque me haces falta. Sin duda Cristo tenía sed humana ahí, físicamente, pero tenía sed
el buen trato que tuvo antes de venir a humanizarse con nosotros los terrestres. El trato, la gloria que le dio el Padre allá. Y que él una vez orando dijo: Padre, la gloria que me diste yo se las he dado. Él nos dio parte de esa gloria que él tuvo allá. Y sin duda que él nos enseñó también, porque dijo en el capítulo 5 de San Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él tenía sed de que el Padre le diera la asistencia que le dio en la eternidad pasada. Entonces nos enseñó a nosotros a considerarnos saludables espiritualmente hablando. ¿Qué significa eso? Que cuando anhelamos leer la Escritura, hacer oración, buscar su reino, su justicia, eso significa sed de Dios. Y acuérdense, el cuerpo necesita el agua, también el alma necesita el agua espiritual, porque dijo el Señor que el que cree en mí, de su interior saldrán como ríos de agua viva. El agua viva sacia el alma nuestra. Y tenemos que tener sed, porque Él dice: bienaventurados los que tengan sed, hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Sed tengo, que siempre tengamos sed de las cosas de Dios para buscarle, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Que así clamemos por las aguas cristalinas del Espíritu Santo, bañando nuestro ser, refrescando todo lo que somos. Bendito sea el Señor. Vamos con la número 6. Consumado es. El capítulo 19, versículo 30. Lean, busquen en la Escritura. De San Juan. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando mencionábamos que sed tengo, pues aquellos pensaron que solo era sed física y le arrimaron una esponja para sus labios. Nomás se la arrimaron, pero no la disfrutó, no chupó aquel vinagre. Él, cuando ya pasa eso, entonces la palabra número 6 dijo: consumado es. Gloria a su nombre. Nuestro Salvador venció todas las cosas contrarias. Venció. A Satán ya lo había vencido. Desde que se encontraron al comienzo de su ministerio de Cristo a la edad de 30 años, se bautizó y luego fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí estaba Satán para tentarle 3 veces. Pero las 3 veces el Señor Jesús lo venció. La primera de ellas, como estaba ayunando el Señor, Satán le dijo: si eres hijo de Dios, a ver, muéstramelo, haciendo que las piedras se conviertan en pan. Ya pues tienes hambre, y demuéstrame que eres hijo. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego más adelante lo llevó a un lugar altísimo y le dijo: arrójate, mira, al cabo escrito está que a sus ángeles mandará
y en las manos te sostiene para que no tropieces en piedra. Y le dijo el Señor, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando alguien nos quiere que le probemos una cosa u otra, no andamos concediéndole a nadie divertirlo con las cosas de Dios. Cuando alguien pide demostración de algo, como que ni le hacemos caso, porque no, a Dios no hay que tentarlo, como diciendo ahorita, hay una epidemia, hay que salir, al cabo no me pasa nada. No, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Además, eso de que nos conservemos en casa es para el propio bien. Bendigan al Señor. Amén. Entonces, la tercera vez lo lleva a las almenas del templo, a la cumbre de las torres allá, y desde ahí le muestra los reinos del mundo. Y Satán le dice a nuestro Señor, le dice a Jesús, mira, le mostró todos los reinos del mundo desde ahí. Lo metió en una actitud visionaria. Y luego le dijo, ¿ves todo eso? Los reinos del mundo te los doy, si postrado de rodillas me adorares. Y el Señor lo reprendió rápidamente. Cuando le dice, apártate de mí, Satanás, que escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso está en el capítulo 11 de Romanos, versículo 11. Solo ante Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que no inclinarnos ante nadie ni nada, solo delante del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, lo que vemos ahí, ¿qué es lo que está consumado? Está completa la obra de redención. Amén. Se ha completado. La obra de redención ha llegado a su término. Jesús venció. Nuestro Salvador ganó la batalla. Juntos con Cristo ganaremos la buena batalla de la fe. Amén. Ahora vemos la número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi Dile, ¿dónde espíritu. está? En el libro de Lucas, San Lucas 23:46. Véanlo primero allá. Me lo están anotando. ¿Y ya están listos? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última expresión. Bendito sea su nombre. Cuando el Señor da esas expresiones finales en la cruz, hubo tremendo desastre. El sol se oscurece, la tierra tiembla, acontecen cosas portentosas. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso está en San Mateo 27, 51 y 52. Léalo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron muchos, el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los mismos soldados llegan a un punto de asustarse. Un centurión es el que más tarde se convierte, es aquel por el cual entró el evangelio a los gentiles, que fue Pedro,
que se llamaba Cornelio. Bendito sea el Señor. Entonces, el velo se rasgó, significa que ahora eso que nos separaba y no podíamos entrar a la presencia del Señor, ahora quedó abierto para que directamente todos invoquemos el nombre del Señor y tengamos acceso al lugar santísimo, al trono de Dios. Todos los redimidos, clama a mí y yo te responderé. Hay un derecho que quedó, un velo fue roto, donde dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pues ahora se rasgó el velo. Significa abierta la puerta de bendiciones y de oportunidades directo al Padre. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba predicando, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente, Él es el que abrió camino. Y Él, después de resucitar, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allá tenemos un abogado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y acá en la tierra tenemos otra persona divina, la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien se le llama Consolador. Él lo tenemos acá en la tierra, que nos inspira, nos motiva. Así que tenemos dos personas divinas abogando por nosotros. Uno a la diestra del Padre, el Hijo, y acá en la tierra el Espíritu Santo motivándonos y ungiéndonos para tener autoridad contra los demonios y ser victoriosos en la vida cristiana. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde que Él dijo esa palabra, como fuimos hechos en una semejanza al Señor cuando hizo al hombre, el Padre habló con habló con el Hijo y con el Espíritu Santo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, nosotros, por eso es que somos tripartitos. Tenemos espíritu que nos dio el Señor para comunicarnos con lo espiritual. Y tenemos cuerpo para reproducirnos. Y somos almas. Entonces, cuando el Señor muere, en su actitud tripartito, en tus manos encomiendo mi espíritu, le rogó al Padre. Y su cuerpo se quedó en la tumba, y él como alma eterna fue al seno de Abraham, donde estaban las almas de los que habían muerto, los profetas, los patriarcas y toda la gente correcta y justa que hubo antes de su venida. Allí donde estaban todas esas almas se le llamaba seno de Abraham. Él fue, les predica y los lleva al paraíso. Por eso desde entonces ya no hay seno de Abraham, porque él fue, les predicó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio ministerios a la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces su espíritu Él lo mandó al Padre. No le dijo: Padre, allá nos vemos. No, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando ya cumple la tarea, su cuerpo está en la tierra sepultado, su espíritu lo mandó con el Padre, y Él fue a donde iban las almas de los que habían muerto, y se les presenta y se acuerdan de Él porque lo predicaron y hablaban de Él. Ahora, por supuesto, se gozaron al verlo. Y luego traslada ese departamento que estaba en las partes profundas de la tierra, donde los que estaban en el infierno podían ver hacia arriba, de tal manera que estos estaban tranquilos y muy a gusto, mientras que los otros estaban en el tormento. Y uno que llegó allá, que se llamó el rico avaro, y el Lázaro,
cuando le tocó verlo desde las profundidades a donde estaba el seno de Abraham, se podían ver. Entonces dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo la divina voz: allá tienen a Moisés para que los oigan. Oh, no, Señor, pero no harán caso, pero se manda uno de acá, de los muertos, entonces sí atenderán. Entonces, lo que estamos diciendo, después de eso, el Señor traslada a ese grupo. Ya los que están en el infierno no pueden ver a nada, ni a nadie. Antes veían en una altura como vemos a la luna, pero sin duda que era más reflejante, más podían contemplar los que estaban abajo. Los que estaban arriba no podían ver el sufrimiento de los otros, porque ellos ya no están para aflicciones, estaban para un descanso. Pero cuando el Señor ya los traslada al paraíso, allá es a donde mandó aquel hombre que lo aceptó, que estaba a la derecha. Entonces es maravilloso decir que cuando ya el Señor traslada a todas esas almas al paraíso, entonces viene y toma su cuerpo, resucita. Y ya andaba resucitado, cuando de repente una mujer anda buscándolo y que ve que no está, anda preguntándole por ahí al panteonero, al que guarda el panteón. Pensó que era él y le dice: disculpe, varón, ¿a dónde llevarían a mi señor porque ya no está en la tumba? Y él de repente le dijo: María. Y ella reconoció la voz del Señor, era él. Y lo quiso, y se quiso arrojar a sus pies para adorarlo. Y el Señor ya resucitado le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos, a los apóstoles, que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces es maravilloso darnos cuenta de ese potencial maravilloso, esa segunda persona de la Trinidad que se llama el Hijo de Dios, o el Cordero inmolado, o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o el Hijo que es superior a los ángeles, superior a Melquisedec, superior al ángel de Jehová, superior a Miguel el gran príncipe que es comandante de los ejércitos de Jehová, porque a ninguno le dijo: mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga todo debajo de tus pies. El Señor nos demostró con claridad que Él es el hermano mayor de la familia regia, porque hay tres grupos en la familia, en la raza humana: pueblo de Dios, la raza hebrea, los semitas; gentiles, los yafetitas; y pueblo de Dios, hijos de Dios y criaturas de Dios. Hay pueblo de Dios, hijos de Dios y criaturas de Dios. Las criaturas son los no convertidos. Y ahí está en 1 Corintios 10:31. Ahí dice así, 1 Corintios 10:31. Dice: sean sin ofensa, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la familia regia. Por eso dice en Efesios 2:20, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia regia, los hijos de Dios, nuestro hermano mayor. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que Dios los bendiga y los guarde. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras fueron las del primer mártir de la iglesia, que se llamó Esteban.
cuando lo estaban matando a pedradas, él tuvo la visión del trono de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Él tuvo la visión de cómo está aquello. Jesucristo nuestro Señor es nuestro abogado para con el Padre y está a su derecha sentado allí en su trono, un trono al lado del Padre. ¡Qué maravilloso! Y su labor continuará porque vendrá. Él volverá. Amén. A ser supremo gobernante del mundo en la era milenial. Dios los bendiga y los guarde y hasta la próxima.